yo siento que no existe ni la más mínima posibilidad de que me dejen escoger qué plan hacer y yo no elija la opción de nada. Muy buenas, yo soy Yayo. Y yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast que te hará sentirte culpable por no poder evitar reírte mientras te cuentan que tu vecina Patricia, la del tercero, ha muerto entre terribles sufrimientos. A ver, yo creo que todos tenemos aquí asumido que somos un poco chusma. Sí. Pero no pasa nada, estamos entre iguales. Sí, a ver, y siempre consuela pensar que si existiese una hipotética asociación de chusmosos, nosotros dos seríamos claramente los presidentes. Sí, yo sería la presidenta, eso es así. Por cierto, ¿no estás contentísima? Hoy es el último capítulo de la temporada. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Qué? Que no nos vamos a tener que ver la cara nunca más. Volvemos en poco más de un mes. Nunca más, ni una sola vez más. Pero a ver. Ni un solo minuto de nuestras vidas. Por fin voy a dejar de ver a esta pequeñísima meretriz todo el rato. Mira, ¿sabes qué puedes hacer con todo este tiempo libre que vas a tener ahora? ¿Qué? Pues puedes pararte a pensar un poco en tu papel de ridícula, por ejemplo, o en lo mucho que la gente te odia, o en todas las veces que te han llamado calvo en los últimos 9 meses, o en las denuncias que te podría poner por todo el bullying que me has hecho capítulo tras capítulo, o en aquella vez que te llamaron Don Limpio, o cuando... Vale. Ya me ha quedado claro que como que nos quiere venir bien un descansito el uno del otro por un tiempecito. Además, así también nos podemos dedicar a hacer nada, que es una costumbre que yo siento que se está perdiendo un poco, ¿no? Como te gusta. Pues sí, venga, empecemos ya con el capítulo, que siempre estamos enrollándonos. Sí, siempre nos enrollamos como una persiana, la verdad. Además, hoy te toca empezar a ti, ¿no? Sí, y es nuestro último capítulo de la temporada. Por fin. Y por eso, como que decidimos haceros casos contundentes, casos fuertes. Sí, elegimos 2 casos larguísimos que no podíamos meter en un capítulo ordinario porque llevaría... en plan, yo qué sé, pues lo que va a llevar este capítulo, y dijimos, pues lo metemos en el capítulo final, hacemos un capítulo extremadamente largo, pero bueno, tienen todo el verano para escucharlo. Sí, podéis ponéroslo por fascículos. Exacto. Pues bueno, mi caso es muy fuerte, muy fuerte, es muy conocido, pero bueno, no os voy a desvelar nada porque no quiero adelantarme, pero luego os cuento cositas. Vale. Bueno, pues nuestro prota, que evidentemente no eres tú, deja de llamar la atención un ratito, por favor. ¿Hasta qué punto no lo soy yo? Bueno, tú quieres ser el prota siempre, pero no puede ser. Este hombre era Edward Theodore Gain. Edward Cullen. No. No mientas. No hablamos de él. Este chiquito nació el 27 de agosto de 1906. Perdón. Sí, tiene mucho tiempo, pero es que ya digo, bueno, no quiero adelantar cosas, Más de un pero... siglo. Y nació en La Crosse, en Wisconsin, en Estados Unidos. Vale. A ver, yo os traigo un caso súper antiguo, pero ya digo, es muy conocido porque fue muy macabro. Yo ya sabes que no estoy de acuerdo con esa afirmación. Es que últimamente traigo casos que son heavy, Macabros. duros, sí, muy grimosos. Vale. Bueno, pues en cuanto Pues al contexto... esta es tu nueva era. Sí, un poco. Ya he dejado como un poco apartada Cataluña y ahora vamos con cosas turbias. Ahora vamos a centrarnos en el país que odiamos como en común, Sí, Estados Unidos. Sí. Ese sí lo odiamos. Bueno, pues en cuanto al contexto de este hombre, os lo voy a resumir en todo mal. Todo. Vale. El padre de Ed Gain, George Gain, era un borracho que tenía una tienda de alimentación. Y su madre, Augusta Lerck, era una ama de casa luterana. Luterana, que es una religión. Vale. Y era ama de casa. Pero ¿qué pasa? Que el problema de esta mujer era que tenía muchísimo miedo a Dios. Era súper religiosa, pero religiosa a un nivel heavy. En plan, yo como yo con las arañas. Sí. Solo que ya Dios. Sí, un poco así. Vale. Tenía fobia, pero no fobia. Bueno, ya. Luego explico. Y la familia la completaba Henry, que era el hermano, que era 4 años mayor que Ed Gain. Vale. Que Ed Gain, a ver si os suena el nombre, porque ya digo. Bueno. No. Tú no, ya. Bueno,
Pues posiblemente porque Augusta consideraba que La Crosse era una ciudad que tiraba mucho al pecado, los Gain se mudaron 8 años después de vivir ahí a una granja súper grande en el pequeño pueblito de Plainfield. Siento que últimamente estamos hablando mucho de pueblos que tiran al pecado. Sí, es verdad. No sé por qué, pecaminosos estamos un poquito también últimamente nosotros. Pues sí, y aquí en Plainfield, Ed fue creando poco a poco una relación de amor-odio que marcó esta relación con su madre y fue súper relevante para la historia, porque vais a flipar mucho con este dato que ya lo ampliaré un poco más adelante. Bueno, pues Augusta, como decía, era muy religiosa, pero no solo religiosa de voy a misa todos los domingos. Religiosa a nivel, me baño con la Biblia porque no me quiero separar de ella. Buf, claro. A ver, no hacía esto, quiero pensar. Bueno. Porque no sé este dato, la verdad. Pero un día más estamos en este podcast para escuchar verdades. Ya, eso es cierto. No, lo sabe todo el mundo ya. Bueno, esto era un poco para que os hagáis una idea. Ella creía en el apocalipsis y consideraba que las mujeres eran prostitutas, atención, creadas por el diablo para tentar a los hombres que solo venían a este mundo a tentar. Incluida ella. Ella no, porque ella era... Porque ella era consciente. Claro, exactamente. Ya entiendo. Y obligaba a sus hijos a leer el diario, a leer el diario de la Biblia. O sea, pensé que era el de Patricia. No, era como que el diario era la Biblia. El diario era la Biblia. Sí, en plan, todos los días leía la Biblia. Bueno, vale, pues cada uno sus aficiones, ¿no? Es que yo últimamente siento que nos han engañado con el momento apocalipsis, porque en 2012 iba a verlo y no ocurrió. Y no yo, ocurrió. Como, Dios, por fin se termina desaparecemos. Este sufrimiento. No, sí, mentira. Sí, la vida es complicada, la verdad, a veces se hace bola. Aquí seguimos. Sí. Bueno, pues el caso es que les hacía leer la Biblia, pero en especial el Antiguo Testamento. Rollo, ¿quieres que te lea los 3 cerditos, el Principito, el pollito Pepe? No, te comes la Biblia. El Antiguo Testamento encima, porque el Nuevo Testamento era demasiado progresista. Que la Biblia es el libro más vendido en todo, todo el mundo. Me quiere cuadrar. Sí. Bueno, pues el problema era que ella interpretaba la Biblia casi literalmente. Claro, a ver, una cosa es que tú creas en Dios y otra cosa es que la interpretes exactamente como viene, porque... Pasaron 2024 años, claro. Exactamente. Y esta mujer solo había tenido sexo con su marido y únicamente para el fin de procrear. No vaya a ser que hubiese deseo sexual. No, por favor. ¿De qué? E incluso no creía en la amistad y castigaba a sus hijos si los veía jugando con sus compañeros. ¿No creía en la amistad? No. Le reñía a Henry y a Ed Gein por jugar. Por jugar. Sí. Por tener amigos. Lo veía con pecado. Bueno, pues nada, yo flipo. Y bueno, en cuanto a todos los estudios de Ed Gein, algunas versiones dicen que él era muy buen estudiante, pero los vecinos dicen que no aprobaba ni el recreo y que había llegado simplemente hasta 7º curso y había abandonado la escuela para trabajar en la granja de la familia. Y cuadra, porque realmente era una familia humilde y se tenía como que dedicar, y encima en esos años se tenía que dedicar un poco al campo. Ya, la mítica de que tenían hijos como obra, o sea, mano de obra barata. Sí, exacto, mano de obra barata, no lo pudiste decir mejor. Entonces, claro, Ed estuvo cuidando el campo y todo, hasta que en 1940 se murió su padre. Y esto obligó a los 2 hermanos a buscar trabajo, porque claro, en ese momento el padre estaba trabajando y ellos no. Entonces, como sustento, como la madre era ama de casa, pues salieron a buscar trabajo. Que el equivalente de hoy en día, entrar a Job Today. Vale, ya entiendo. Tu aplicación de confianza. Sí, pero no, ahí no existía en esos momentos. Bueno, pues Ed lo que hacía era pequeñas tareas y cuidaba a los hijos de sus vecinos, como pequeños trabajillos. Vale. Y siempre se dijo que se entendía mejor con los niños que con los adultos. Sí que es cierto que era un poco peculiar este hombre, era diferente, pero todos confiaban en él y lo definían como un raro inofensivo. Como esta persona que no te cuadra mucho, pero dices, él no va a hacer nada. Nada le va a hacer a nadie. El vecino que siempre saluda. Ya, el vecino que siempre saluda. Sí, pero bueno, era una persona tranquila, agradable con los demás, así no extrovertido, pero sí que... No porque era muy suyo, pero sí que es cierto que charlaba.
Ya, era Patricia la del tercero. Te daba cobas, sí. Venga, Patricia. Deja en paz a todas las Patricias. Bueno, pues voy a seguir poniéndose en contexto. Los dos hermanos, ya digo, como tuvieron que ayudar en la familia, pues para llevar el sueldo a su casa y seguir cuidando a su madre, trabajaban súper duro. Pero Henry tenía como una visión del mundo muy diferente a la de Ed Gein. Y el problema es que había empezado a criticar las tonterías de su madre Augusta, lógicamente. O sea, que era bastante más racional que su hermano. Pero sí que es cierto que Ed no estaba muy de acuerdo y le incomodaba bastante escucharlo hablar mal de su madre. No le gustaba nada porque, claro, recordemos que Ed adoraba a su madre, ¿no? Entonces, bueno, no quería que hablase mal de su madre, pero lo que más le molestaba era que cuestionase el clarísimo complejo de Edipo que había desarrollado. De Edipo. Sí. Vale. Que era lo de que estás enamorado de tu madre. Bueno, sí, no, pero... a ver, por eso os decía antes que os quedáis con lo de amor-odio. El complejo de Edipo es como que forma parte de la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud. Un chusma. Psicoanalista. Un chusma. Un psicólogo. Bueno, pues este complejo... Un agresor sexual. No, pobre Sigmund Freud. Pero bueno, hay cosas turbias ahí. A ver, esto se refiere un poco a la existencia de sentimientos amorosos del niño hacia su madre y como que de odio un poco hacia su padre porque lo ves como una especie de rival. Ah, ya. Pero esto yo lo estudié como en clase, porque yo hice como cosas de niños. El caso. Estudiaste macarrones. Sí, hacía collares de macarrones de magisterio. Bueno, el caso que es como una especie de fase por la que se supone que pasan todos los niños a determinada edad. Vale. Como una especie de fase que tú superas en algún momento y que tienes un tiempo en el que te centras mucho más en tu madre y tu padre es eso, como la competencia. Sí, lo que comúnmente se conoce como mamitis. Sí, un poco así. Pues se supone que Ed Gein esta fase nunca la superó y tenía como un amor hacia su madre extraño. Y un poco también era esto correspondido. Hostia. Sí. Esa parte sí que no la quise ver venir. Había algo muy turbio entre ellos. Muy, muy turbio. Entonces, bueno, eso iba más allá de madre e hijo. Y fue en toda esta situación que el 16 de mayo de 1944 se produjo un, digamos, sospechoso incendio dentro de todo este campo gigante que tenía la familia que estaban cuidando. Hubo un fuego y este fuego se descontroló y se acercó a la casa de los Gein. Y cuando, bueno, fueron allí los bomberos y todo eso, y cuando terminaron de apagar las llamas, se dieron cuenta de que Henry, de repente, había desaparecido. Henry es el padre. No, Henry es el hermano de Ed. Ah, el hermano de Ed, vale. Sí, vale, el padre vale. había muerto, por Ya, eso sí. los dos estaban trabajando. No, es que sí, confundí nombres. Sí, te veo despistadito. Bueno, entonces se pusieron a buscarlo por todas partes y finalmente lo llegaron a encontrar, cuando se estaba haciendo de noche. En plan, Henry. Sí. Vale. Y estaba boca abajo y tenía signos de haber llevado una paliza. De hecho, le hicieron una autopsia y se demostró después que había muerto por asfixia. Pero el caso prácticamente no se investigó y quedó ahí. Como había habido el incendio, pues al final era como, bueno, pues no se sabe. Y encima por asfixia, que pudo haber sido perfectamente culpa del incendio. Bueno, pero se veía que habían había pasado sufrido cosas. una paliza, tenían golpes, claro, todo era raro. Y todo quedó ahí. Bueno, pues ¿qué pasa? Que esta muerte de Henry le dio vía libre a la relación esta incestuosa de Ed y su madre Augusta. Pero bueno, sí que es cierto que poco después de todo el incendio, la mujer sufrió una apoplejía que la dejó paralizada. Vale. Y en algún momento de 1945 le volvió a dar otro ataque. O sea, otro ictus. Sí. Y bueno, su hijo Ed la estuvo cuidando hasta su último día. Era como un amor mutuo. Bueno, un mundo en el que una relación madre-hijo puede ser amor. Amor de... No fraternal. Exacto. Sin embargo, sí que es cierto que, por lo que se sabe, Ed siempre fue virgen. Nunca llegó a perder su virginidad. Entonces yo creo que tenían cositas. Que había perdido la virginidad con su madre. No sé qué llegaron a hacer exactamente, pero había algún tipo de... Petting, por ejemplo. No lo sé, ya, yo no les pregunté, de verdad. O sea, no sé los datos exactos de lo que hacían, pero cosas más allá
de una relación sana entre madre e Ya, hijo. sí que no le hacía solo albóndigas y ya para comer. No lo sé, pero algo muy turbio, ¿no? Entonces, bueno, Augusta al final murió el 29 de diciembre de ese mismo año. Del 44. 45. Sí, o sea, vamos avanzando un poco. Vale, ya no vale, estamos vale. en cuando nació esta persona. Bueno, entonces esto todo desencadenó, pues, Mami Isu, supongo, y Ed pues llegó a perder su único vínculo con la cordura, porque ya no tenía con quién hablar y claro, ellos a pesar de tener una relación rara, sí que es cierto que él adoraba por encima de todo a su madre. Entonces esto hizo que se concentrase demasiado en sus fantasías raras. Vale. Porque ya te adelanto que Ed es turbio. De hecho, el incendio en el que murió su hermano, a ver. Ya olía raro, No sí. se sabe, pero todas las sospechas llevan a Ed, evidentemente. No se sabe, pero se sabe, exactamente. Entonces, a las 4 horas del 8 de diciembre de 1954 ocurre una cosa en una cafetería que también será relevante. Hay allí una mujer que se llama Mary Owen. Es una camarera del barrio y va a cerrar su local. Pero ¿qué pasa? Que antes de cerrar dejó tomar un café a Ed en el bar. Estaba cerrando y Ed dijo, oye, mira, 5 minutitos que quiero tomarme un descafeinado de sobre. Y ella, por supuesto, pasa, venga. Fue amable. No hagáis nunca eso. Sí, y él sí que es cierto que se conocían un poco, pero había empezado a ir hacía poco por el bar. Bueno, pues este hombre, Ed, le disparó con un revólver calibre 32. Ay, encima de que te ofrece un café cuando está a punto de cerrar. Encima que fue buena gente. No, hay que cerrar a tu hora. Hay que cerrar a tu puta hora. Y si tú quieres ir a -5 a tomarte un café a un bar, eres chusma. Pírate a tu puta casa a tomarte un café. Sí, hay que respetar un poquito a los Hombre, camareros. que a todo el mundo le gusta salir de trabajar a tu puta hora. Exacto, y no van a tu oficina. Bueno, sí lo hacen, pero la gente tiene que saber un poquito dónde está su lugar. Eso es cierto. Y hay que recordárselo de vez en cuando. Y no entrar 5 minutitos antes de que la gente cierre, que está muy feo. Está feo. Bueno, pues te voy a hablar un poco de quién era esta mujer, Mary Owen. Ella había superado 2 divorcios y había llegado a este pequeño pueblo de Plainfield desde Dallas. Y bueno, estaba allí atendiendo al bar y sí que es cierto que tenía una personalidad muy fuerte, porque esa personalidad le ayudaba como a lidiar con los borrachos del pueblo, o sea, de trabajar soportando a pesados. Y era una mujer fuerte y mal hablada, como estas mujeres así como rudas que tienen mucho carácter, pero luego no significa que seas mala persona, sino que tienes carácter y sabes defenderte. Ya te entiendo. Y decía palabrotas cada 2 palabras, o sea, un poquito como tú. Lo estaba pensando. Pero Mary Owen tenía de parecido que era muy, muy similar al carácter y al físico de Augusta. De la madre. Exacto. Entonces, bueno, hilar vosotros mismos. Bueno, pues esa misma tarde, cuando Ed Gein mató a la mujer, un granjero llamado Seymour Lester, fue a esta taberna para comprarle un helado a su hija. Un calipo, supongo. Sí, un calipo sabor cola. Sí. Y allí pues encontró lo que no quería encontrarse. Porque quería encontrarse un helado. Un calipo sabor limón. Exacto. Y se encontró en el suelo una enorme mancha de sangre y un cartucho pues recién descargado. Y se notaba que un cuerpo había sido arrastrado desde detrás de la barra hasta el aparcamiento. O sea que alguien se había llevado el cuerpo. Y allí se veían en el aparcamiento pues claramente las marcas de las ruedas de un coche sobre la nieve, porque ese día había nevado un montón y hacía frío. Vale. Y dentro del bar había una taza con una mancha de sangre y parte de una huella dactilar que se veía clara porque estaba encima de la sangre. Vale, ya capto. Y ya digo, o sea, en realidad fue hace muchos años, pero sí que es cierto que este pueblito era muy, muy tranquilo, Plainfield. O sea, tenían 700, 800 habitantes, o sea, era un pueblo muy, muy pequeño. Y el último asesinato había sido en 1853. Ay, Dios. Claro. Y aquí pasaba un poco lo que pasa en todos los pueblos en los que todos se conocen. Nadie imagina que su vecino más tranquilo puede ser un asesino en serie. A ver, normal. Sí, es que claro, yo también paso de pensar, ¿y si mi vecino
es un asesino en serie. Claro, y encima él, ¿sabes? A ver, ya digo, este hombre tenía cosas extrañas. Además, no tenía ni electricidad ni agua potable en su casa. Y ya digo, tenía peculiaridades un poco raras porque, al final vives como un poco aislado del mundo. Pero bueno, sí que es cierto que estas peculiaridades no pasaron desapercibidas del todo, pero tampoco le dieron mucha importancia, porque los demás lo que hicieron fue hacer un poquito la vista gorda y no darle mayor importancia. Sabían que era un tío raro, pero dijeron, más allá de sus extrañezas, es un tío majo. Ya, sí. Saluda siempre, Sí, la verdad. sí. Lo de saludar les encanta. Les encanta. Y bueno, pues ahí fue como que quedó aún un poquito la cosa. Entonces, la desaparición de esta mujer empezó a ser investigada por un policía. Pero este policía como que acababa de entrar en el cuerpo y era bastante pésimo, la verdad. Era novato. Sí. Y solo había visto cadáveres durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, él no sabía nada de criminología. Y claro, tampoco te esperas tener un caso así entre manos porque era muy complicado. Ya. Y más en aquella época que es más complicado, pues todo. Jolín, ahora mismo hay muchísimos avances tecnológicos. No, y a diferencia de nosotros, que sí que tenemos muchísima idea de criminología, por ejemplo. Por supuesto. Es que deberían de darnos como el título ya directamente por el podcast. Convalidárnoslo. Sí, y todo este trabajo que hemos hecho más que en la carrera de criminología. Es el TFG nuestro ya. Podrían darnos la de periodismo, criminología. Sí, mogollón de carreras. Derecho. Ingeniería aeroespacial también de repente, ¿por qué no? Por pedir, que no sé. Bueno, pues eso. Ingeniería energética, porque pago todos los meses facturas de la luz. Eso todo el mundo. Pues todo el mundo tendría que tenerla convalidada. Vale, pues no va a pasar seguramente. Vale, pues como este policía no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, o sea, como tú ahora mismo hablando en este podcast, el caso prácticamente no avanzó. Entonces, bueno, en cuanto a los rumores del pueblo, todo el mundo decía cositas, porque a la gente le encanta un cotilleo, le encanta hablar y le encanta soltar la lengua. Tú. Y los rumores eran de lo más variados y decía que Mary Owen había sido secuestrada por la mafia, por ejemplo. Pues ¿por qué no? No sospechaban de nadie en ese momento, pero... ¿Tú puedes afirmar que no estaba secuestrada por la mafia en ese momento? No, ¿verdad? Pues ¿por qué no? Bueno, a ver. Ahora con toda la información que tú tienes. Bueno, pues lo que le apetecía decir Ed era: no ha desaparecido, está en mi garaje. Así bromeaba. Él, cómico. Jejeje. Hola, perdona. Pero esto no quedó aquí, porque como todo buen asesino en serie que se precie, volvió a matar. Pero esta, he de decir que por suerte fue su última víctima. O sea, bueno, ya ves que realmente asesinó a su hermano, pero no hay tantas pruebas. Las hay. Sí. Pero de estas dos mujeres sí se sabe que fue él. Ya. Y estas o sea, dos llevaba personas, 3 víctimas. Sí, vale. sí, porque no sé si es en 2 o 3 víctimas que se sabe que es asesino en serie, pero creo que es en 3. Yo juraría que es en 3. Yo juraría que es en 3, pero que en 2, depende de cómo sea el modus operandi, se puede considerar asesino en serie. Ya, porque igual tu intención era matar a más, pero te pillaron antes. El periodo y todo. Hay cositas. Deberíamos hablar más el prototipo también, en plan, si estás centrado en matar solo a chicos homosexuales de X edad y te cargas a 2 y te pillan, pues está claro que eras asesino en serie. Sí, puede ser, pero ya investigaremos sobre esto. O si no, mira, nos lo contáis en comentarios porque siempre nos sacáis de dudas, la verdad. Sí, la verdad que sí. Ay, no, mil gracias. Siempre como que lo aclaran todo y dices, vale, ya lo entendí. Como el trastorno límite de la personalidad, que Sí. efectivamente sí que se decía Sí, bien. Es sí, que ya me muy parecía, fuerte. pero nos dijeron como las enfermedades que sí que habían cambiado de nombre. Ya, es que cambian muchas. Por ejemplo, lo de la bipolaridad ya no se dice así. No me acuerdo cómo nos lo habían dicho, pero nada tenía que ver. Es que yo tengo problemas con el DSM-5, la verdad. A mí se me hace bola también, la verdad, un poquito. Bueno, pues te iba a hablar de la última víctima. Esta mujer era la dueña de una ferretería y se llamaba Bernice Warden. Vale. Era ya el 15 de noviembre de 1957. Y aquí Ed pues, estaba haciendo sus cositas y decidió entrar al local de esta mujer, de A la esta ferretería. ferretería. Exacto. Él sí que es cierto que era un cliente habitual y ellos ya se conocían de siempre. Pero bueno, ella sabía que era un tío raro, decía, le despacho las cosas rapidito y que se vaya pronto. Exacto.
Y él pidió 1 litro de líquido anticongelante y dijo que volvería por la mañana siguiente para recogerlo. Ah, vale, o sea, como que lo encargó. Vale. Y al día siguiente empezó la temporada de caza de ciervos en Plainfield. Momentazo, cazar. Sí, la ¿Notas verdad. la ironía? Bueno, pues la costumbre era ir al bosque y volvían al atardecer con sus trofeos, que lo colgaban en la entrada de sus establos y exhibían después de desollarlos, destriparlos y hacer pues cositas horribles. Otro grupo de chusma, ¿no? Que tenemos que añadir como en nuestra libreta. Sí, bueno. Si hay alguno escuchándonos, pues lo sentimos Sí. por el insulto así gratuito. Sí, bueno, todo el mundo es chusma, así que no pasa nada. Nadie se va a sentir ofendido. Bueno, aquel día en el pueblo se empezó a rumorear un poco que era raro que Bernice no abriese la ferretería. Porque claro, estaban esperando. Los cazadores como que iban mucho por allí. Vale. Entonces, cuando su hijo, que también cazaba, el hijo de Bernice, volvió de cazar, dio inmediatamente aviso a la policía. Porque claro, como Mary Owen también había desaparecido y no solía haber asesinatos y crímenes por allí. Ya. Pues poco antes del asesinato de esta mujer, como te decía, Ed había ido a comprar a su tienda y gracias a que la mujer, la víctima, apuntó en el cuaderno este de cuentas que tienes, que se utilizaba antes, el nombre de Gain, como último cliente, la policía pudo descubrirle. Ah, buah, qué jefa. Claro, nadie sabía que él había estado allí, pero evidentemente entraron en el cuaderno, vieron el nombre y claro, todos los caminos conducían a Ed y a su granja. Claro. Entonces, claro, dijeron, mira, blanco y en botella. Entonces la policía decidió ir a esta granja, o sea, a la casa de Ed. ¿Y allí qué pasó? Que encontró a Mary Owen. Ah, o sea, no a la de la ferretería, a la otra chiquita. La primera víctima. A la camarera era. Sí, vale. Bueno, más bien encontró su cabeza en una bolsa. Ay. No, y esto lo podéis adelantar un poquito también. Tarde. No, lo siguiente, que se vienen cosas turbias. Ed ni siquiera había escondido el cuerpo de Bernice, que también estaba allí, que era la de la ferretería. Claro. O sea, estaban las dos víctimas allí. Ni siquiera se había molestado en intentar ser chusma, trabajadora y funcional. No, era chusma, vaga. Encima. Sí, y atención a la masacre, porque esto es fuerte. El cuerpo lo había colgado de las piernas y le había puesto unos ganchos en las orejas, por lo que la policía lo que cree es que lo iba a utilizar para decorar el techo de su casa. Ay, por favor. Y como a los ciervos, Ed lo había destripado. Era su trofeo. Sí, como que iba a hacer... sí, como la movida esa. ¿Qué iba a hacer? Pues cosas raras. De esto de disecar. No sé, no, hasta... Sí, lo iba a disecar, pero iba a hacer cosas. Uf. Y delante de una estufa estaba su corazón y en una bolsa su cabeza. Ay, Dios. Y este fue el crimen por el que, ya te decía antes, que Ed Gein fue finalmente descubierto. Porque lo pillaron como pillan a muchos de los asesinos de los que hablamos, por tonto. Y el asesinato fue súper brutal, claro, pero claro, a ningún asesino que quiera realmente ocultarse se le ocurre dejar todas estas pistas porque era como muy desastre. Ya. Tú no coges, vas a la ferretería y de repente sabes que ha apuntado tu nombre y te da lo mismo. Y la policía de Wisconsin pues no se podía creer todos los elementos que decoraban la turbia escena, porque aquí viene lo fuerte y porque este asesino en serie realmente no es conocido por el número de víctimas que tiene, sino por la información que te voy a dar. Ay, qué miedo. Bueno, en medio de la oscuridad esta, porque recordemos que la granja de Ed no tenía luz, la policía con linternas fue buscando esta escena terrorífica que había. Es que me da como mucha cosa decirlo. O sea, saltároslo. Sí. Un cinturón hecho con pezones de mujeres, varias sillas y una lámpara tapizadas con piel humana. Un corsé elaborado con un torso, narices, uñas, máscaras creadas con caras, huesos, cráneos y el cuerpo este que te decía, colgado de los pies, sin cabeza ni tripas. Y cuando la policía llegó a la habitación de arriba, la puerta estaba cerrada. Y dirás, ¿entonces qué hay ahí? ¡Qué miedo! Pues la policía evidentemente también se esperaba lo peor. Sin embargo, no pongas esa cara, porque en su interior estaba todo intacto. Ah, vale, era una habitación cerrada Sí. y punto. Era el sitio donde Ed había cuidado a su madre.
Y más allá de la humedad estaba todo impecable. La cama estaba hecha y en la mesa había una lámpara y estaba allí la Biblia. O sea, estaba todo increíble. Y este desorden de la planta baja contrastaba un montón con la limpieza y el cuidado que tenía la parte de arriba de la vivienda, donde había estado cuidado todo el rato a su madre. Y era como una especie de santuario. Ay, Dios. Porque ya digo, hacía años que su madre había muerto y aún así esa zona no la había tocado para nada. Vale. Era, ya digo, Sí, como un santuario. Sí, y como una especie de obsesión hacia su madre y una devoción absoluta. Vale. Pero claro, después está la macabra escena. Y aquí fue el final, por fin, de esta persona y el inicio de un icono cultural, que no de Ariana Grande, sino de algo muy terrible, que fue conocido como el carnicero de Plainfield. Vale. Y a ver, aquí, me cuadra, claro, el mote de repente, ¿no? Sí, ya os hablé en otro de nuestros casos, en el de Scora, que bueno, esta historia este caso llegó al cine e inspiró a personajes como, el protagonista de Psicosis, de La masacre de Texas y del Silencio de los corderos. Aníbal Lecter. Sí. Y también se basaron en la vida del carnicero de Plainfield, como le llamaban, para crear como a Buffalo Bill, ese personaje. Vale. Y bueno, aquí en esta historia, este asesino fabricaba extraños objetos con partes humanas, como un cinturón con pezones o sillas tapizadas con piel. Entonces, claro, como que se ve que lo utilizaron como de ejemplo. Ya. Entonces en El silencio de los corderos no es tanto para Aníbal Lecter, es claro, entiendo, por el asesino de verdad. Sí, exacto. Ya. Qué fuerte. Sí. Y bueno, si queréis ver estas pelis, turbias, pero peliculones, exacto. Y a ver, lo que se dice es que este hombre tenía esquizofrenia. Vale. Pero bueno, ¿cómo se transformó un poco en este icono cultural de no referencia? No, por favor, ¿eh? Pues bueno, después de tener ahí basura acumulada, también había partes humanas extrañas y objetos que él había ido creando con todas estas partes humanas. O sea, te nombré algunas, pero también había cuencos hechos con cráneos, diferentes cosas hechas con piel, como pantalones, una papelera, las sillas que te decía, también esa lámpara, un cordón de una ventana hecho con labios. Ay, Dios. Sí, una bolsa donde estaba la cara de Mary Owen y en otra caja estaba la cabeza. Y aquí, pues ya ves, en plan, cosas muy, muy chungas. Y cuando lo interrogaron, él estuvo 30 horas en silencio. Y solo cuando le dijeron que lo iban a poner delante del cadáver de Bernice, de la otra víctima, él decidió hablar. Primero se pidió una tarta de manzana con queso cheddar y confesó. Gran decisión, aunque yo la pediría solo de queso, la verdad. Solo de queso. Pero lo de confesar estuvo bien. Bueno, pues además de los crímenes de Mary Owen y de Bernice Worden, Ed confesó que desde la muerte de su madre había hecho 40 visitas al cementerio de Plainfield. Allí solía leer un poquito como los informes para saber cuándo y dónde iban a enterrar a mujeres, y esa misma noche entraba a abrir las tumbas. Y en algunos casos robó cuerpos enteros y en otro solo algunas partes. Y siempre dijo que no había mantenido relaciones sexuales con los cadáveres. Menos mal que lo, ¿sabes? Como que lo detalló. Sí, o que no había comido restos humanos ni nada, porque claro, la policía le preguntaría, ¿para qué quieres todo esto? ¿Por qué lo haces? Gracias, Ed. Sí, y él decía, no, es que olían mal, entonces como que no me gustaban sexualmente ni para comer. Qué asco, de verdad. Y claro, en todo esto me dirás, ¿cuál era el plan? ¿Para qué lo hacía? Pues no está claro cuál era su objetivo. Algunas personas dicen que lo que quería era transformarse en mujer y cuentan que usaba las máscaras hechas con piel y que incluso se ponía como los genitales femeninos encima de los suyos. Y otros piensan que buscaba como recuperar su madre y llenar ese vacío que había dejado en su vida. Ay, Dios. Y seguramente haya como un poco de verdad en todo ello. Ya. Decían que sí, que tenía una parte en la que él
se consideraba que era una persona trans. Ya. Pero no está del todo claro. No, porque, también claro, la época. Y porque puede estar más relacionado con lo de la madre. Simplemente es que, claro, vete tú a saber. Es que él nunca dijo nada, entonces Claro. al él no explicarlo tampoco se sabe nada. Es ya elucubrar. Exacto. Y bueno, lo estuvieron evaluando durante un mes. Y el 6 de enero de 1958 se realizó como una especie de reunión en la que, bueno, ciertas personas hablaban sobre su diagnóstico. Y decían que era una persona que tenía esquizofrenia y que era propenso a sufrir alucinaciones. Y le había dicho a los psicólogos que se consideraba a sí mismo como un instrumento de Dios para resucitar a los muertos. Y aquí el juez lo declaró incapaz y lo envió como al hospital psiquiátrico de allí. Vale. Y claro, imagínate, el pueblo estaba súper revolucionado. Los vecinos, claro, Imagínate, ¿sabes? claro, o sea, los vecinos lo que querían es que acabase toda esa pesadilla. Encima estaba lleno a tope de periodistas molestando por allí, porque se volvió pero una locura de caso y estaba invadido completamente pues, por curiosos y pesados de allí. Y el 30 de marzo fue el final, porque ese domingo se iba a subastar la granja de los Game, porque ya no quedaba nadie, y los muebles pues, que no habían sido robados por allí o quemados por la policía. Pero pasó una cosa un poco extraña. Este pueblo, de repente, se creó un incendio y despertó pues, con un montón de humo negro por allí, porque alguien había incendiado la casa de Ed Gein. Y aquí sobrevivieron súper pocas cosas, entre ellas pues, el coche de él, que bueno, lo compró un empresario de allí para crear espectáculos. Ya. Claro, al final eran como objetos muy cotizados por la gente, porque era como un Talismanes, personaje. sí. Claro, sí, era como Dios, todo el mundo quería tener algo de este hombre, como por el morbo y todo eso. Y cuando se enteró de este incendio, Ed ni se inmutó, dijo, mejor así. Eso se lo dijo al enfermero que le contó, que se ¿A había mí? quemado todo. No, a ti no. Y claro, los empleados los trabajadores del hospital que estaban allí, lo recordaban como un tío que se portaba bien, que estaba leyendo el periódico y que casi no hablaba. Y allí estuvo en este hospital psiquiátrico hasta que en 1968, pues como que se reunieron todos los médicos y se le dijo a la justicia que ya estaba listo para poder someterse a un juicio por lo que había hecho. Claro, como lo habían declarado enfermo y que tenía un problema, Ya. pues Lo al juzgaron final, como tal. sí. Y fueron 9 días en los que se le interrogó y estuvieron, y como era de esperar, evidentemente salió culpable. Y aquí lo volvieron a llevar al hospital psiquiátrico, porque bueno, que no estaba en condiciones de pasar por la cárcel y todo eso. Bueno, y aquí se acaba la historia. Y finalmente Ed pasó sus últimos días tumbado en su cama y murió de un paro cardiorrespiratorio a los 77 años. No, mayor, o sea, quiero decir, no muy mayor, pero que aún Sí, aguantó bien. era mayor y más para la época. Y lo enterraron junto a su madre en un cementerio allí de Plainfield. Vale. Y poco después alguien robó su lápida de la tumba, pero la policía como que consiguió recuperarla. Y decidieron guardarla en la oficina del sheriff. Pero bueno, sigue siendo fácil de identificar por las cartas y flores que le dejan los fanáticos allí. Vale. Ya digo, no es un asesino tan heavy como otros, no, pero lo quiero decir porque no... El número de víctimas. Ni el tipo de torturas, ni el número de víctimas, pero sí que es heavy y es muy conocido por lo macabro que es todo lo que hizo con sus víctimas, que las utilizaba, no sé, para hacer de todo. Para hacer diseño de interiores. Sí, para decorar literalmente su casa. Es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Es que a mí este caso siempre como que me trajo muy loca por decir, Dios mío, me estalla la cabeza como alguien puede ser tan sádico. Ya, la verdad que sí, ¿eh? Y nada, este es mi caso. ¿Qué te ha parecido? Muy bien. O sea, me gustó dentro de la barbaridad, ya me entiendes. Muy bien, pero muy mal. ¿Te entiendo? Exacto. Sí. La gente yo creo que no se entiende. Bueno.